Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Tercer elemento para hablar de un Estado que sea fallido. Bueno, incapacidad, y esto es un punto fundamental, incapacidad para suministrar servicios básicos. Ajá, aquí quería llegar. Resulta que la comunidad internacional, es decir, los Estados Unidos y la Unión Europea, junto con los países del Grupo de Lima, Colombia, Duque, Brasil, Bolsonaro, etcétera, etcétera, han decidido boicotear a Venezuela. ¿Venezuela tiene problemas eléctricos? Sí tiene problemas eléctricos. Venezuela puede cambiar, comprar los aparatos, las piezas de recambio, valga la redundancia, que necesita para su estructura eléctrica. No. ¿Venezuela puede garantizarle gasolina a sus ciudadanos? No. ¿Por qué? Porque las refinerías necesitan piezas de cambio que se compran internacionalmente y Venezuela está bloqueada. Ahora ha tenido que hacer, lo confesó ayer el presidente Maduro, 18 vuelos con aviones iraníes para poder traer las piezas necesarias para reactivar la industria de refinación venezolana, que ustedes saben está constituida por 3 grandes refinerías. Ayer, por ejemplo, la refinería de Amoy fue atacada desde un dron o desde un barco con armas de guerra. Los blackouts eléctricos que han habido en Venezuela, Venezuela entera, hace algunos años completamente oscura. ¿Por qué? Ya se demostró que fue por ataques electromagnéticos contra el sistema eléctrico venezolano. Entonces, el tercer punto para decir que un Estado es fallido es incapacidad para suministrar servicios básicos. Ajá. Y cómo un Estado como Venezuela puede garantizar buenos servicios básicos con bloqueos, con sanciones, cómo puede garantizar la gasolina, cómo puede garantizar la electricidad, cómo puede garantizar que aquí lleguen medicinas o que aquí lleguen alimentos o que en muchos casos se produzcan los unos o los otros con un bloqueo. Ah, es que la supuesta comunidad internacional te bloquea y después que estás en la incapacidad para suministrar servicios básicos, llega la comunidad internacional misma, esta minoría de países, y dice, Estado fallido, hay que intervenir. Cuarto elemento para que sea un Estado fallido. Incapacidad para interactuar con otros Estados como miembro pleno de la comunidad internacional. ¿Vieron que es un perro que se muerde la cola? Precisamente aquí quería llegar. Incapacidad para interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. En este punto yo quiero detenerme para puntualizar el protagonismo directo de las sanciones unilaterales de Estados Unidos para hacer de esto una realidad. ¿Cómo hacen para separarnos de los otros países del concierto de naciones? Vamos por fecha, por favor, acompáñenme. 30 de septiembre del 2020. Venezuela denuncia que medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones de Estados Unidos, afectan compromisos de pago con la Organización Panamericana de Salud, la OPS. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, denunció que el bloqueo ha impedido honrar los compromisos adquiridos con el Fondo Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de Salud, afectando el acceso a la compra de medicamentos y vacunas. Señoras y señores, nosotros estamos hablando aquí de 30.000 millones de dólares que han sido confiscados en el exterior y que no han podido usarse en tiempos de COVID-19 para la compra de insumos sanitarios. No es gracias al bloqueo que Venezuela ha podido hacer frente a la pandemia. De hecho, Venezuela agradece infinitamente la cooperación
humanitaria y solidaria de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de gobiernos como el de China, como el de Cuba, como el de Rusia, como el de Irán. Incluso en algunos casos, y ya vamos a hablar de eso, se nos quita la posibilidad a través del bloqueo económico, no solamente como este caso de la Organización Panamericana de Salud, sino de otras organizaciones, no se nos permite ni siquiera pagar una especie de membresía o de mensualidad o de anualidad que exigen organismos internacionales, y después que no logramos pagarlos, perdemos el derecho a voto y lentamente se nos va cortando la posibilidad de interactuar con los estados-naciones del mundo. Pero otro caso. Venezuela denuncia que Estados Unidos bloquea el pago de sus compromisos en la ONU. Es de lo que les estoy hablando. Vamos a hablar de hechos concretos, irrefutables. Vamos a hablar de la realidad, porque de esto se trata. De hablar de la realidad, de mostrar elementos fácticos que puedan sustentar las teorías que nosotros estamos avanzando. Bueno, Venezuela, escuchen bien este dato, adeuda 21 millones de dólares ante las Naciones Unidas. 21 millones de dólares. El embajador Samuel Moncada dijo lo siguiente, es nuestro embajador, ¿en dónde? En las Naciones Unidas, el embajador venezolano en las Naciones Unidas. Cito textualmente: las sanciones de Estados Unidos nos han impedido transferir con éxito los fondos requeridos a las cuentas bancarias de Naciones Unidas, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Se fijan ustedes, ¿no? Entonces Venezuela incumple, después pierde posibilidad de votos en ese y otros organismos, y después dice, Estado fallido, no puede interactuar. Moncada ha explicado que cada vez que Venezuela intenta transferir los recursos, las transacciones, en el mejor de los casos, son rechazadas o devueltas a sus cuentas bancarias, mientras que en otras ocasiones han sido simplemente confiscadas. Es decir, incluso en ocasiones cuando tratamos de pagar nuestros compromisos, nuestras mensualidades, vamos a decir así en términos populares, con organismos internacionales y con el organismo internacional por antonomasia, estoy hablando yo de las Naciones Unidas, resulta que también se nos roba nuestra plata. Y mosca, Venezuela no está pidiendo que se le perdone la deuda. Nosotros contamos con la cuantía para el pago mínimo para poder restaurar el derecho a voto en el organismo. Pero hasta esto se nos está bloqueando, se nos está saboteando. Tengamos además en cuenta que en conformidad con las normas de la ONU, los países que no abonen los pagos adeudados pierden el privilegio de voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ustedes se están dando cuenta de la defecio en términos de relaciones internacionales que implica todo lo que nosotros estamos colocando sobre la mesa. Sobre la mesa. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.